primero, y la madre, bueno, y hasta la abuela, ¿no? Algunos tuvimos el privilegio de trabajar cerca de la casa, del vecino donde vivía la viejita abuelita de Roque Dalton, al final de la 5 de noviembre, en el cruce de la segunda avenida. Y bueno, para hablar de Juan José, en lugar de hacer una tediosa y lectura del resumen o el background o del currículum de Juan José, me voy a permitir leer unas letras de Juan José. Creía que lo ibas a cantar, perdóname. No. Has dicho, en vez de leer el tedioso, has dicho, no lo canta. Voy a leer unas notas de Juan José sobre Juan José. Y si él no se recuerda que se escribió mejor, porque así si me equivoco ni lo noto. Juan José Dalton, la noche que supe que mi padre había muerto. A la memoria de Roque Dalton, 1975, y de Roquito Dalton, 1982. Era el año 1975. Había terminado el segundo año de secundaria en la escuela Manuel Bisbé de Miramar, en La Habana. Estábamos de fiesta porque todo mi grupo había pasado de grado y con buenas notas. Mi grupo era un poco discriminado. Nosotros éramos los blanquitos cochinos, es decir, los hippies, a los que les gustaba la música en inglés, por entonces prohibida en las radios cubanas. Nos habíamos reunido en casa de Esmirna, mi fiel y eterna amiga venezolana. Bailábamos, tomábamos las primeras cervezas y los primeros tragos de ron, más bien de Coronilla, que era el aguardiente que por entonces se vendía en Cuba, así como un vino vermut y un coñac búlgaro. Estábamos los de siempre: Morel, el novio de Esmirna, así como sus hermanas Snaime y Yurishka, Luisa, la mamá de Esmirna, y un grupo de amigos de ella que eran periodistas de diversos medios cubanos. Luisa trabajaba en Prensa Latina, la agencia internacional y oficial de Cuba, un lugar privilegiado donde llegaban noticias de todo el mundo. Yo hacía chistes y me burlaba de medio mundo. En fin, estábamos en gran jodedera, celebrando el fin de curso. Era a finales del mes de junio de aquel 1975. La fiesta fue terminando y nos quedamos un reducido grupo, casi la pura familia venezolana y yo. En eso, sin ninguna precaución, Luisa me pregunta: oíme, Juan José, ¿en qué paró por fin esa noticia que llegó hace como un mes de El Salvador, en la que se decía que a Roque lo habían matado? Yo sentí como un escalofrío que me atravesó el cuerpo. No, respondí inmediatamente y agregué lo que teníamos indicado decir para cualquier caso. Mi padre está en Vietnam. Hace poco recibimos carta de él y está bien. Lo cierto que sí sabíamos que estaba en El Salvador y que estaba ingresado a la guerrilla. Luisa quiso cambiar de conversación, pero alguien le preguntó más. No recuerdo muy bien, explicó ella, pero la noticia era rara, algo así como que lo habían matado la propia guerrilla. Creo, además, que no era cierto porque de haber sido cierto, ya habría un gran escándalo, finalizó Luisa. La inquietud y la incertidumbre se apoderaron de mí. La alegría de la fiesta desapareció más de mi alma que de mi rostro. Miré la hora y era de madrugada. Tenía que caminar yo solo como más de 10 cuadras, desde el paseo hasta la calle J. Iba desesperado por llegar a casa. Teníamos instrucciones de mi madre de contarle todo lo referido a mi padre, cualquier comentario. Así que llegué a la casa, la desperté y le conté todo lo que Luisa me había dicho. Yo le vi el rostro a mi madre. Ella trataba de ser fuerte, pero su mirada la delató. Anda a acostarte, tranquilo, mañana hablamos. Me fui a llorar a mi cuarto, quién sabe cuánto tiempo. Desde entonces, no aguanto la tristeza sin que se me salgan las lágrimas como cuando era un adolescente romántico y soñador. Muy temprano mi madre y mi hermano mayor, Roque,
muerto en combate en Chalatenango en octubre de 1981, nos reunieron a Jorge y a mí en la mesa del comedor. Nos explicaron que había una enorme confusión y que se estaba investigando todo lo referido a mi padre, porque las noticias eran que lo habían asesinado, pero que no había ninguna certeza. Mi mamá y Roque tenían un mes de saber todo lo que estaba pasando, pero no quisieron decirnos nada hasta que termináramos el curso. Los asesinos de mi padre, es decir, la dirección de entonces del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, encabezada por Edgar Alejandro Rivas Mira y Joaquín Villalobos, ordenaron el asesinato de mi padre el 10 de mayo de 1975, pero no lo dieron a conocer hasta finales de ese mismo mes en un pequeño comunicado lanzado en la Universidad de El Salvador, UES. Alguien me contó después que no tenían el valor de dar la noticia, ni menos justificar el crimen hasta que tuvieran la gran idea de decir que mi padre era agente de la CIA. Ese mismo día que se supo de la noticia, mi abuela paterna llamó por teléfono a mi mamá desde San Salvador a La Habana. La sufrida señora fue entrevistada por diarios y medios radiales. Ella pedía evidencias, pero los criminales nunca quisieron entregar el cadáver y, según una versión, sus restos fueron abandonados en un lugar conocido como el Playón, el mismo utilizado por los escuadrones de la muerte de ultraderecha para lanzar a sus víctimas. Este mes de mayo, como todos los mayos desde 1975 en El Salvador y en varias partes del mundo, se conmemora el asesinato de aquel gran intelectual revolucionario que fue Roque Dalton. Su vida fue azarosa, el odio, la envidia, la cárcel y el exilio lo victimizaron, pero su obra es un monumento a la inteligencia. Su muerte dejó en nosotros una herida que no se cierra, pero vivimos orgullosos de nuestro padre, a quien esta sociedad, la salvadoreña y el mundo, ha comenzado a reconocer y a apreciar como un talento incomparable y un pilar fundamental de lo mejor de la cultura latinoamericana. En contraste, sus asesinos sobrevivientes, Rivas Mira, Villalobos y Jorge Meléndez, podrán vivir en Londres o en Oxford o San Salvador o en cualquier otro lugar del mundo, pero cada vez más la historia los coloca como lo que fueron: los miserables asesinos de Roque Dalton, matones impunes y traicioneros. San Salvador, mayo 2007. Con nosotros, San José Dalton. Bueno, ustedes han escuchado a través de Grego cómo me enteré de la muerte de mi padre. Fue muy duro, era un adolescente. Ha pasado el tiempo y no hemos dejado de sentir lo mismo. Sin embargo, mi familia y yo, incluido, ahora tengo que incluir a mis hijos, a mi esposa, a mis cuñados, en fin, una familia más amplia y una familia que no solamente pertenece por la sangre, no una familia que es un país, una familia que es una nación. Lo que venimos a hacer a Washington, lo que me ha traído a Washington quise que fuera más tiempo, pero realmente, como le decía a algunas personas, yo también soy un proletario. Soy director de Contrapunto, pero también soy trabajador de la Agencia Alemana de Prensa, corresponsal del país de España, que son los que me pagan. Entonces, no puedo
no podía tener más que 3 días. He estado saliendo del país constantemente por diversas cosas. Incluso el 9 de noviembre voy a estar en México. Vamos a tener un foro muy importante de análisis sobre la violencia en Centroamérica y estoy invitado a participar. De allá mucho tiempo. Yo no soy funcionario de ningún partido ni del gobierno que me paguen, ¿me entiendes? Entonces tampoco puedo abusar mucho. Pero lo que yo desde hace tiempo sabíamos que el proceso que nosotros iniciamos el 14 de mayo del 2010, confiamos en la Fiscalía General de la República y fuimos y le pedimos al fiscal que investigara el caso de Roque Dalton. Nunca nos propusimos eso, pero fue el presidente de la República, Mauricio Funes, el que nos dio la buena idea. Y les digo por qué. En junio del 2009, cuando Mauricio Funes asumió el poder, nombró al mes siguiente a Jorge Meléndez como el director de Protección Civil. Jorge Meléndez es CONAF, todo el mundo lo conoce. Era el segundo responsable del Ejército Revolucionario del Pueblo. El primero, ya saben, Joaquín Villalobos. Sin duda, 2 grandes estrategas de la guerra. Eso nadie lo puede negar. Pero 2 grandes estrategas que, como la guerra la guerra es historia y la historia es guerra también. La guerra y la historia los colocan a ellos también como culpables del asesinato de Roque Dalton, y eso fatalmente para ellos es así. Reconocido, incluso tenemos grabaciones de sus confesiones. Joaquín Villalobos tuvo, digamos, ¿cómo decirle? En un momento quizás nosotros creímos hasta en su sinceridad. Yo le hice una entrevista a Joaquín Villalobos, salió publicada en Excelsior de México, y él me narró ahí lo que había sucedido y acepta. Y es en la entrevista donde él dice la decisión de cometer este hecho, él no le llama asesinato, pero cometer este hecho, que fue el error más grande de mi vida, así lo dice en la entrevista. Está en el archivo digital Roque Dalton. Él dice, lo que decidimos esto fuera fulano, Edgar Alejandro Ríos Mena, Jorge Meléndez y yo. Y no solamente lo dice, lo tenemos grabado, sino que él corrigió el texto y con su propia pluma, con sus propias letras, dice, vuelve a rectificar, saca a una persona de la lista y vuelve a poner fulano y yo. Entonces, fíjense que en esa época, lo estoy hablando de 1993, antes y después del informe de la Comisión de la Verdad,
nosotros estábamos realmente, bueno, este hombre ha confesado, ha dicho la verdad y hasta incluso dice que va a ver si cómo puede hacer para localizar los restos. Entonces, claro, después de todo eso, en un momento determinado, según esto ya son especulaciones mías, pero en un momento determinado que él tenía ínfula del gran jefe, del gran estratega guerrillero, de pronto eso todo se le viene así. Cada vez que aparecía Joaquín Villalobos, donde quiera que apareciera, Ana Guadalupe Martínez, cualquiera que aparecía de ellos, siempre le preguntaban, ¿y el caso de Roque Dalton qué? Entonces Joaquín Villalobos se comenzó a desmentir de lo que nos había acontecido. Después yo intento hablar con Jonás, nunca acepta hablar conmigo, lo único que me dice es, cada vez que abrís la boca es para embarcarme, es para ensuciarme, me lo dicen. Yo le digo, vos sabés, Jonás, que tenés una gran responsabilidad ante el pueblo salvadoreño. Vos sos el que tenés que responder ante esa responsabilidad. Bueno, es nombrado por Mauricio Funes, no sé por qué motivo, porque nosotros, antes de que lo nombrara Mauricio Funes, nosotros se lo advertimos de que eso le iba a causar daño. Y bueno, a pesar de eso, él lo nombró. Nosotros le reclamamos el 2 de mayo del 2010, le reclamamos a Mauricio Funes por tener a uno de los sospechosos del asesinato de Roque Dalton en su gobierno, y que nos parecía eso incongruente, porque Mauricio había comenzado, yo le digo Mauricio porque es Mauricio, ¿no? Para mí es Mauricio, es mi colega, fue mi colega como periodista. Y le dijimos, mira, esto te va a causar un gran problema. Le presentamos toda la documentación, la misma documentación que nosotros mañana vamos a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la documentación que nosotros tenemos, que hemos recogido, incluso una entrevista del propio Jorge Meléndez en la que él dice, y lo pueden leer en Contrapunto, lo pueden leer allí en el archivo digital Roque Dalton, la entrevista que le da a un periodista de Contrapunto. Él dice, yo sé todo lo que sucedió, eso no fue un asesinato, fue un proceso político, yo estuve allí, estoy orgulloso de haber estado allí, pero yo voy a dar mi versión cuando a mí me dé la gana. Eso es lo que dice y ha sostenido hasta ahora Jorge Meléndez. Él, no recuerdo cómo es que le dijo Mauricio, le dijo, ya me voy a acordar, pero entonces Jorge Meléndez, incluso hoy aparece en el periódico La Página, donde él dice,
él les responde por todos los reclamos que venimos a hacer ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un periodista de la página .com.sb, parece que lo interroga y Jorge Meléndez dice: mira, yo no sé lo que es lo que quiere hacer Juan José, es su responsabilidad, nosotros ahora estamos en emergencia. Entonces, eso es lo que responde cuando le preguntan cuál es su opinión sobre esta cuestión que venimos a hacer aquí. Entonces, hay gente, sinceramente, que no entiende, digamos, compañeros compañeros incluso del FMLN, compañeros de la izquierda, compañeros que apoyan al gobierno, y nosotros hemos apoyado al gobierno. Mi esposa es viceministra de Medio Ambiente, está en el gobierno, está apoyando al gobierno. Nosotros consideramos que el gobierno actual no es el gobierno de arena, es un gobierno que está haciendo cosas muy bien en determinados aspectos, sinceramente, y para mí con mucho orgullo, como en el tema del medio ambiente, está haciendo cosas muy bien, porque gracias a lo que el Ministerio del Medio Ambiente hizo en esta temporada, no Protección Civil, sino el Ministerio del Medio Ambiente instaló radares, que instruyó a sus observadores locales ambientales. Gracias a eso, nosotros actualmente no tenemos la cantidad de muertos que hubiéramos tenido con esta lluvia que pasaron. Entonces, en El Salvador, ¿qué está pasando? Ustedes me dirían, bueno, ¿cómo Juan José Dalton me va a anunciar el Estado salvadoreño y su esposa y su mujer es ministra del gobierno? Hay un proceso que tenemos que entenderlo así. Hay un proceso en el que por un lado tenemos que empujar doblemente la carreta y en el otro también. En derechos humanos, miren, Mauricio Funes ha hecho algo excelente, ha pedido perdón por el caso de Monseñor Romero, ha pedido perdón por el caso de los jesuitas, ha pedido perdón por el caso de las víctimas que sufrimos tortura, desaparición. Digo sufrimos porque yo también estuve preso, ¿verdad? Pero no ha investigado al culpable de ese hecho, ¿verdad? Yo creo que allí hay como contradicción, ¿no? Hay una contradicción. El país es complejo. Miren, tan chiquitito como es, pero es tremendamente complejo. Es potencialmente un átomo que si usted le mete un alfiler estalla y se vuelve una bomba nuclear. Nosotros lo que estamos haciendo es empujando la carreta por este lado. Venimos también con los expresos políticos que fuimos torturados, que fuimos desaparecidos. Muchos tuvieron que, como algunos de ustedes, obligatoriamente irse al exilio. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de empujar ese lado de la carreta y no dejarle toda la responsabilidad al gobierno. Es complejo, o sea, no es fácil decirlo. Yo se los digo porque se los tengo que decir y se lo he dicho
también a los dirigentes, a los funcionarios del gobierno, cada vez que pueda. Se lo digo públicamente. Creo que la sociedad civil, los salvadoreños en el exterior, bueno, los salvadoreños que se han tomado Washington, que se han tomado Virginia, que se han tomado Los Ángeles. Fíjense que yo el otro día estaba revisando desde dónde nos visitan en Contrapunto, y por allá me salía de Uzbekistán, Uzbekistán, no sé, unos países que yo no tengo idea que existían, no tenía idea que existían, pero allí, desde allí nos están visitando. Estoy seguro que son salvadoreños que están allí, ¿verdad? O sea, estamos en todas partes, Miguel, de todas partes somos. Entonces, esta es la gran nación nuestra. Nosotros somos los que tenemos responsabilidad de seguir luchando por eso que nos falta para ser realmente una nación digna de respeto, porque nosotros no podemos estar reclamando dignidad y apoyo y ayuda si en El Salvador nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Mire, nosotros este año enfrentamos todo depresión que se llama 12E, que no es ni huracán, ni ciclón, ni tifón, ni ¿cómo se llama? Ni tsunami. Es una depresión tropical que no, así como se veía, no parecía que tuviera ninguna incidencia, ninguna amenaza para nada, porque es una depresión tropical así común y corriente. Pero resulta que esa depresión tropical desenvainó el machete, ¿verdad? Desenvainó el machete y comenzó a cortar cabeza. Ahora se llama 12E. Es peor que cualquier huracán, que cualquier ciclón, que cualquier tifón, que cualquier tsunami. Es lo que ha hecho en El Salvador, una barbaridad en 10 días. Entonces, nosotros el año que viene nos vamos a enfrentar a eso y quizás a mucho más. Tenemos que seguir reclamando ayuda de la comunidad internacional. Tenemos que seguir recaudando fondos para los damnificados. Tenemos que recaudar fondos para construir una infraestructura que no es la de ahora. Los puentes de hoy ya no son nada, se van con toda esa marea que traen los ríos cuando llueven de esa forma. Entonces, pero también nosotros como salvadoreños tenemos que darle muestra de que somos serios, de que hay justicia en el país, de que y nosotros, bueno, lamentablemente tenemos que venir a ponerle una presión a través de la comunidad internacional, como también se ha hecho en España, ¿verdad? El caso de los jesuitas. El caso de Roque Dalton puede ir a España, puede ser juzgado en Guatemala, puede ser juzgado en México, que han firmado los convenios internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, la Convención sobre la Verdad. El Salvador ha firmado la Convención sobre la Verdad. Fíjense qué contradictorio. Fíjense, esta es una gran contradicción para que vean lo que estamos viviendo. Lo tenemos que vivir aquí afuera también.
El Salvador promovió que el día 24 de marzo se celebre a nivel mundial el Día de la Lucha por la Verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y los graves crímenes de derechos humanos. Entonces, en todo el mundo se celebra ahora esa fecha, el 24 de marzo, el día de la muerte de Monseñor Romero. Y resulta que en El Salvador, el día de Monseñor Romero no tiene verdad. Es contradictorio, pero miren, entonces es como cuando Lenin decía 2 pasos adelante y 1 detrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo llegamos a la meta? ¿Cuándo vamos a llegar a la meta? Entonces nosotros tenemos que empujar el carro y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que empujar el carro para que no sea un paso adelante y 2 detrás, sino que 2 pasos adelante y tal vez 1 detrás, pues, pero creo que así caminamos más rápido. Entonces, es un trabalengua, pero es así, matemáticamente, ¿verdad? Bueno, yo sinceramente les agradezco mucho estar aquí. Para mí, estar aquí, verlos y reconocerlos, les digo sinceramente, miren, parece que nunca he estado fuera de aquí, ni ustedes han estado fuera de allá. Porque para mí es cierto, miren, a veces yo veo, ahí está Nidia, que es una colega de mi compañera, pero también es amiga mía, y yo me pareció haberla visto hace 3 días allá, y resulta que ahora la veo aquí. Aquí está Maribel, aquí está Lilo, es decir, aquí están otros compañeros que creo que nunca lo había visto y me parece que lo he visto siempre. Entonces, esto nos muestra lo que Roque Dalton decía, somos la sangre unánime, ¿verdad? Somos la sangre unánime, somos, no sé, quizás por chiquitos somos complejos, ¿verdad? Pero así somos, tenemos que seguir caminando. Lo importante es que no agotemos la voluntad de querer ser mejores. Eso es mi mensaje para ustedes. Y además es el mensaje que me llevo, de verdad, es el mensaje que me llevo. Cada vez que salgo de El Salvador y me encuentro con la comunidad salvadoreña, con salvadoreños que viven fuera. Hace poco estuve en Suiza y allá salvadoreños taxistas, qué sé yo, y otros que se la juegan, ¿verdad? Viven en Ginebra, trabajan en Ginebra, pero viven en Francia porque en Francia es más barato. Entonces nos seguimos sorteando la vida, compañeros, y ese sorteo de la vida es lo que a nuestro país nos ha dado la grandeza. Esa es la enseñanza de nuestro gran poeta que un día escribió esto que se llama Altas Horas de la Noche, ¿verdad? Porque en las altas horas de la noche es cuando evolucionamos, es cuando hacemos el amor, y cuando hacemos la guerra también. Bueno, a mí me quedó. Chido el micrófono. Lo que pasa es que yo soy una callada. Bueno. Los tacones. Sí.
Antes que continuemos, ¿verdad? Vamos a tener el privilegio también de escuchar a los profesionales en su área de la poesía, pero quería hacer algunas observaciones. Quisiera que también le diéramos la bienvenida y un fuerte abrazo al compañero Carlos, que está participando el día de mañana en este evento en Washington. Él es obviamente salvadoreño, vivió en Canadá y ahora está en El Salvador, es compañero de Juan José en El Salvador, pero está también acá para participar en el evento de mañana. También fue reo político. Y quisiera que nos tomáramos un momento para guardar un minuto de silencio para Roque Dalton, para aquellos de que tal vez no tienen voz y no sabemos el nombre, para aquellos que por la dicha de las estrellas de Dios, el destino, la historia, sobrevivieron las cárceles del Salvador, para todos aquellos compañeros que ahora se encuentran en la calle pidiendo una cora para vivir, y para aquellos que todos los días luchan contra los traumas de la guerra y los traumas que, aunque se duerman o estén despiertos, no los dejan descansar. Así que en este momento pues guardemos un momento de silencio para todos ellos.